Muy buenas. La prueba de esta semana, la prueba 2. Vamos a intentar hacer un par de ejercicios. Intentaré hacer un poco rápido porque igual estoy con estas cosas encima. Pero vale, no tengo el ejercicio, pero sí el enunciado escrito. Ustedes saben que tengo un poco mala letra, pero bueno. Para este caso tenemos un diseñador de productos que busca busca reducir el secado de una pintura. Creo que esto deberían haberlo hecho. Entonces tenemos que es un producto que busca reducir el secado de pintura. ¿Vale? La fórmula 1 es la estándar y la fórmula 2, o la nueva, que tantea alrededor a redondar el tiempo deseado. Ya. Entonces tenemos una fórmula nueva y una fórmula estándar y una fórmula nueva que se espera reducir el tiempo deseado. Entonces tenemos una fórmula estándar y una fórmula nueva. Y nos dan el tiempo de secado. ¿Vale? Estos los datos son creo que en segundos, o puede ser minutos, creo que es minutos. ¿Vale? Estos son 114. El primero es vamos a hacerlo un poco acá. Son 114. Hacerlo aquí. 114,0, 113,6, 123,7, 105,8, 124,4, 118,5, 108,0, 124,4, 126,2, 98,2, 125,6, 116,9, 122,9, 121,6, 98,5. Van a faltar poco espacio. 117,5, 117,5, perdón, me equivoqué acá. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El otro 115,7. 114,1. Tengo 117,5. Tengo 127,8. Tengo 120,7, 107,3, 124,9, 101,5 y 126,3 y 102,5. Disculpe si está un poco apretado, pero no calculé bien el espacio. Nosotros tenemos que, después nos dice ya, hay que suponer normalidad o hacer los supuestos necesarios y concluir sobre la eficiencia del conclusión sobre la eficiencia del ingrediente. Entonces, concluir sobre eficiencia del producto nuevo con un nivel de significancia del 0,1. ¿Vale? Entonces la solución, bueno, en este caso, ¿qué tenemos? Voy a definir, por ejemplo, como el tiempo de secado del estándar y el n como el tiempo de secado del producto nuevo, como un aditivo que se le está echando, porque no me acuerdo del contexto que tenía el ejercicio.
tenemos un alfa de 0.1, por lo tanto 1 menos alfa es de 0.9. Y aquí hay que definir nuestra h sub 0 y nuestra hipótesis nula y la hipótesis a probar. Aquí, por ejemplo, lo lógico sería pensar, bueno, tenemos de la media de los nuevos, ¿cierto? Podemos decir que sea mayor, que sea menor. Lo que estamos pensando aquí es que es el secado de la pintura y esto tiene un aditivo que le ayuda a secarse menos. Eso es como el contexto que estaba dando el ejercicio. Entonces, aquí que no nos plantean como un contexto claro o una pregunta clara, aquí hay que aplicar un poco más la lógica. Entonces, si esta empresa estaba probando un aditivo que va a secar la pintura más rápido, habría que hacer que la media del nuevo sea menor que la media del estándar, pues la media del tiempo de secado. Y eso es lo que habría que comprobar. Y bueno, la hipótesis nula va a ser el contrario, ¿cierto? Entonces, de aquí la vamos a reescribir de forma equivalente para que nuestra media de n menos la media del estándar sea menor a 0 y que la media de n menos la media estándar sea mayor o igual a 0. ¿Vale? De los datos que tenemos arriba, yo como tengo tanta mala letra, puede que haya copiado uno mal, pero sí yo ya había calculado lo que son las medias de cada uno. Entonces la media del estándar era 118,533,4 y de la nueva era 112,8167 y la desviación estándar de la muestra es de 7.5186 y la desviación estándar de la muestra para los nuevos era de 10,5024. Vale, entonces vamos a tener que hacer primero un test, ¿cierto? Porque tenemos que vamos a hacer primero en este caso tenemos que hacer un test F para ver si comprobar si la varianza del nuevo es igual o distinta a la del estándar. Para entonces h sub 0 va a ser que la media del estándar, por ejemplo, sea igual a la media del nuevo. H sub 1, media del estándar, distinta a la varianza. Varianza. Aquí, claro, aquí tenemos dos cotas. Vamos a hacer un test F, el estimador. S de E, la varianza muestral de cada uno. Esto va a ser 7,5186 al cuadrado partido en 10,5024 al cuadrado. Y ese test nos va a dar 0,5125. Que esto va a estar medido en un test F con 11 grados de libertad. Porque aquí tenemos 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y esto era n-1 y n-1. Entonces, para ver la región de rechazo, ¿cierto? Disculpen. Si puedo hacer mi estimador. Para la región de rechazo, necesitamos todos los F sub 0 menores que el F. Esto va a ser, tengo grande, por lo tanto el menor va a ser de alfa medios con 11 y 11 grados de libertad y los F sub 0 mayores que los F de 1 menos alfa medios 11 y 11 grados de libertad. Entonces esto va a ser todos los F menores que los F de alfa medio 0.5, ¿cierto? F 0.05, 11, 11 y los F sub 0 mayores que los F de 1 menos alfa medios, eso sería 0.95 con 11 y 11 grados de libertad. De nuevo, este de aquí es muy pequeño para calcularlo. F de 0.
0,5 con 11 y 11 grados de libertad, lo vamos a escribir como, se explica como 1 partido en f de 0,95, 11 y 11, ¿vale? Notar que si este es un valor, por ejemplo A y B, se van a escribir al contrario, B, A. Entonces, por ejemplo, si hubieran muestras distintas de 10 y 11, ahí hubieran sido dado vuelta y hubieran sido 11 y 10, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esto va a ser... Bueno, y aprovechamos también de calcular la de acá abajo, ¿no? Porque es la que tenemos arriba. Entonces, 1 partido en... Eso buscado en la tabla debería serle 2,8176. Y eso debería darle 0,3549. Por lo tanto, en nuestro dibujo de la tabla F, recordar que la tabla F es asimétrica, por lo tanto esto va como una cosa así, más o menos. Con F, 11 y 11. Vamos a tener dos cotas de región de rechazo, que esto va a estar en el punto 2,8166. Y vamos a tener otra que va a ser 0,3549. ¿Vale? Esto va a ser mi h sub 0, 1 menos alfa. Vale, por lo tanto, nuestro f estimador no pertenece a la región de rechazo, porque va a estar por acá. Era 0,5, ¿no? 0,51. Debe estar como por acá. Entonces, f estimador en el 0,51. Por ahí. Entonces no pertenece. Por lo tanto, no se rechaza h sub 0. Por lo tanto, las varianzas poblacionales de la nueva y la estándar son iguales. Entonces ahora vamos al segundo paso. Otra cosa que podríamos comprobar un poco es esto. Siempre se puede generar la duda de cuál va arriba y cuál va abajo. Veamos, f estimador con s de n arriba y s de e abajo. Entonces 10,5024 al cuadrado partido en 7,5186 al cuadrado. Tengo mi calculadora por acá. Creo que sí. Así que la tengo. Ya. Entonces, tenemos 10.5024 al cuadrado dividido en 7.5186 al cuadrado. Eso nos dio 1,95. Sigue estando acá. 1,95. ¿Ya? Según yo entiendo, no debería afectar la disposición de estos dos, pero sí recuerdo que se recomendaba tomarlo como el menor entre las dos varianzas muestrales, que sea el menor arriba y el mayor que esté abajo. Eso como recomendación. Y ahora la segunda parte del cálculo que tenemos que hacer. Entonces tenemos aquí con la hipótesis original. Recordar la hipótesis original era que teníamos H0, H1. Tenemos que la mu de n menos la mu de e menor a 0, de n menos mu de e mayor o igual a 0. Vale, esto es no son pareadas, claramente, pero sí son dos muestras con desconocidas pero iguales, ¿cierto? Entonces es una variable aleatoria normal con dos muestras aleatorias independientes donde las varianzas de ambas son desconocidas pero iguales. ¿Vale? Vale. Donde aquí nuestro mu sub 0 es igual a 0. Entonces, tomando ese cálculo, vamos a tener el test T, va a ser de la x1, o sea, la mu de n, menos la mu de e, menos mu 0, partido en el valor SP,
1 partido en N1, que serán 12, ¿cierto? Más 1 partido en N1, que eran 12, perdón, N2, y eso en raíz. Todo que distribuye normal 0,1. Vale. En este caso el SP lo tenía calculado aparte, lo calculé con la calculadora, porque hay un cálculo en su hoja de respuesta, no la hoja de respuesta, la de formulario. Entonces aquí tenemos que va a ser lo siguiente, va a ser la media de n, va a ser 112,8167 menos 118,5334 menos 0 partido en 0,1332 por 0,4083, que es como que resolví esto y luego esto, ¿vale? Y eso con t con 12 grados de libertad. ¿Esto qué significa? Ah, no es con 12. Estos son n1 más n2 menos 2. Sí, esto va a ser 12 más 12 menos 2, o sea, 22. Esto nos va a dar menos 1,5332 y ese va a ser nuestro t estimador con 22 grados de libertad. ¿Vale? Y ahora hay que ver el test de la región de rechazo, porque aquí tenemos el gráfico T, que este sí es un gráfico simétrico. Tenemos 1 menos alfa, y la región de rechazo, como es un menor, va a estar por este lado de acá. Entonces esto va a ser de alfa. Entonces estamos buscando el T de 0,1 con 22 grados de libertad. Eso va a ser menos 1,3212, que es el punto de acá. Y nuestro estimador está por aquí, el T estimador, que es el menos 1,5332. Vale, y este es un con T con 22 grados de libertad. Entonces, el T estimador pertenece a la región de rechazo, por lo tanto, rechazamos H sub 0 y la respuesta va a ser que existe evidencia suficiente para decir, aseverar, una evidencia suficiente de que el nuevo es más eficaz. Algo así, ¿vale? Esto es como un poco de dócima. ¿Qué más les entraría? Ecuaciones, bueno, tenemos verosímil, intervalos de confianza. Hasta donde sé, regresión lineal no debería de entrarles. Estimador máximo verosímil tiende a ser lo más complicado, pero es porque tienen que realizar más cálculos de derivadas y integrales. Ya, vamos a hacer uno de estimador. Yo creo que con un estimador podríamos, porque igual hay unas cosas a explicar interesantes. No tengo el enunciado, y bueno, lo escribo mal. Dice: en la producción de cierto artículo fabricado por una industria tecnológica, el número X de unidades terminadas con fallas en cada turno de 8 horas es una variable aleatoria con la siguiente función de probabilidad con parámetro alfa desconocido. Tenemos f de x con alfa, 1 menos 2 alfa, 2 alfa menos 1 elevado a x partido en x factorial, donde x puede ser 0, 1, 2 hasta el infinito positivo. Nos dicen, ¿qué dato nos dicen? La esperanza de x es igual a 2 alfa menos 1, la esperanza de x al cuadrado es igual a 4 alfa al cuadrado menos 2 alfa, y nos dicen que alfa tiene que ser mayor a 0.5. La A que nos pide el estimador máximo verosímil de alfa. Ponemos la aleatoria de tamaño n de la variable x, y la B nos pide analizar si el estimador máximo verosímil es insesgado. Es insesgado y determinar varianza. Entonces, vamos primero al estimador máximo verosímil. Definimos el L de f de x de alfa como la productoria de y es igual a 1
n de lo que habíamos visto. E1 menos 2 alfa por 2 alfa menos 1 elevado a x partido en x factorial. De esto le vamos a aplicar logaritmo natural. Logaritmo natural de L, de f, de x, de alfa. Esto hace igual a la sumatoria. Transformamos la productoria en una sumatoria. Y nos va a quedar, por propiedad del logaritmo natural, en Euler nos va a quedar 1 menos 2 alfa por logaritmo natural de Euler más x por el logaritmo natural de 2 alfa menos 1 menos el logaritmo natural de x factorial. Van a ver esto y se van a asustar, pero no va a pasar nada. Después se va a eliminar cuando lo derivemos. Entonces tenemos realizando, vamos a tener, es como esto no dependen de x, nos va a quedar, bueno, y esto de acá es 1, entonces nos va a quedar 1 menos 2 alfa por la sumatoria de 1 más el logaritmo natural de 2 alfa menos 1 por la sumatoria de x menos la sumatoria del logaritmo natural de x factorial. Vale, yo ahora voy a realizar la derivada parcial en base a alfa, ¿cierto? De hecho todavía no, porque aquí esto va a ser 1 menos 2 alfa y la sumatoria de un número constante va a ser la cantidad total de números, pues n, más sí, x por sí, correcto. Estoy viendo, sí, de aquí el logaritmo natural de 2 alfa menos 1, sumatoria de x no cambia, menos sumatoria del logaritmo natural de x. Derivo en base a alfa, se va a hacer una derivada parcial en base a mi parámetro alfa. Entonces esto me va a quedar como d del logaritmo natural de L, de f, de x, de alfa, derivado en alfa. Y esto va a ser, bueno, aquí de acá vamos a tener que va a ser 1 menos 2 alfa gorrito por 0, porque esto no depende de alfa. O sea, la derivada de esto por esto más la derivada de esto por esto, ¿cierto? Entonces tengo la derivada de este, que va a ser 0 por esto, más la derivada de esto, que va a ser menos 2, ¿sí? Por n, o sea, n menos 2, por menos 2. Más. Esto va a ser esto por la derivada de esto, ¿cierto? O bueno, esto por la derivada de esto. Logaritmo natural de 2 alfa gorrito. Alfa gorrito. 2 alfa gorrito menos 1 por 0 más la derivada de ahí, que va a ser de, como logaritmo natural, va a tener que ser la derivada del logaritmo natural, que va a ser 1 partido en 2 alfa menos 1 por la derivada que está adentro por 2 por sumatoria de x. Y esto va a ser 0. Menos 0 y esto va a ser igual a 0. Ya. Entonces esto va a ser 2 partido en porque bueno, 0 0, ¿cierto? 0. Entonces va a tener, por ahora tengo menos 2n, ¿cierto? Menos 2n más 1 partido en, bueno, 2 partido en 2 alfa menos 1
sumatoria de x igual 0, ¿cierto? Entonces esto va a ser 2 por la sumatoria, bueno, 2 partido en 2 alfa gorrito, recordar el gorrito, menos 1, sumatoria de x igual a 2n, ¿cierto? Paso este 2 dividiendo para acá, se van a ir los 2, ¿cierto? Me va a quedar sumatoria de x partido en n va a ser igual a 2 favorito menos 1. Eso va a ser, esto de aquí es promedio, ¿cierto? Es igual a 2 alfa gorrito menos 1, por lo tanto alfa gorrito va a ser el promedio más 1 partido en 2. ¿Vale? Ahí tengo primero esto. Por lo tanto, el estimador máximo verosímil de alfa, que es igual a alfa gorrito, va a ser igual al promedio más 1 partido en 2. Y B, vamos a ver si es insesgado. ¿Vale? Esto es insesgado si la esperanza del estimador es igual a mi valor del parámetro a estimar antes de todo el trabajo previo. ¿Vale? O también pueden verlo como que la esperanza del parámetro estimador menos el original va a ser igual a 0. Entonces, aquí ¿qué tenemos? Nos dan valor de la esperanza, ¿cierto? Estaba buscando la esperanza de promedio más 1 partido en 2, que es el que habíamos calculado. Esto va a ser, por propiedades de esto, bueno, esto sabemos que va a ser la esperanza de x medios, promedio más un medio, ¿cierto? Por lo tanto, con esto podemos decir que sea un medio por la esperanza del promedio más un medio, ¿cierto? Y aquí vamos a realizar unos pasos bien interesantes porque aquí tienen que descomponer, porque esto no lo tenemos. Nosotros lo que tenemos es la esperanza solamente de x, ¿cierto? Solamente tenemos eso. Por lo tanto, aquí lo que vamos a hacer va a ser un medio la esperanza de sumatoria de x partido en n más un medio, ¿vale? Y aquí voy a ir descomponiendo de a poquito las cosas. ¿Cómo vamos a verlo? El n, por ejemplo, puede salir para afuera, ¿cierto? Entonces esto va a quedar 1 partido en 2n, esperanza de la sumatoria de x más un medio. Pero la esperanza de una sumatoria, la esperanza de la suma de las cosas, lo podemos interpretar también como la suma de la esperanza de las cosas, ¿vale? Hay una propiedad que no se habla mucho, pero que también puedes expresarlo así. La sumatoria sale para afuera. Y ahora tenemos eso de x, la esperanza de x, ¿cierto? Donde la esperanza de x era esto, 2 alfa menos 1. ¿Ya? Entonces aquí tenemos claro, esto nos va a dar 2n, 1 partido en 2n, sumatoria de 2 alfa menos 1 más un medio, ¿cierto? Ajá. Pero esto de acá es una constante porque no depende de x, por lo tanto va a ser 1 partido en 2n por n, 2 alfa menos 1 más un medio. Entonces ahí está. Eso de ahí lo voy a expresar como un medio, porque ese n se va a ir con este se va a ir con s, ¿cierto? Por 2 alfa menos 1 más un medio. Y esto nos va a dar 2 alfa partido en 2 menos un medio más un medio. Entonces va a ser igual a alfa, ¿cierto? Y aquí tenemos el estimador máximo. Tenemos que la esperanza del estimador es igual a esto, porque eso es lo que calculamos, pues esto es la esperanza de alfa gorrito y nos dio igual a alfa, ¿vale? Por lo tanto,
el estimador máximo verosímil es insesgado. ¿Vale? Y ahora tenemos que calcular la varianza, ¿cierto? En este caso, la varianza del estimador va a ser la varianza del promedio más 1 partido en 2. Sí. Estoy viendo que me dé lo mismo. Un segundo. Ya. Ahí lo encontré. Tenemos esto de acá. X promedio 1 ya. Y esto va a ser igual, de forma similar a la anterior. Va a ser la varianza de sumatoria de X partido en 2n más un medio, ¿cierto? Porque descompuse el promedio como sumatoria de X partido en n por 2, ¿cierto? Vale. Esto por propiedades, lo de adentro sale para afuera al cuadrado. Por lo tanto me va a quedar 1 partido en 4n al cuadrado, varianza de la sumatoria de X, ¿cierto? Y esto se va a eliminar por propiedades de la varianza. Y esto también va a ser, entonces, 1 partido en 4n al cuadrado por la sumatoria de las varianzas de X. Ahora tenemos que calcular esto. La varianza de X, por propiedad, es la esperanza del X al cuadrado menos el cuadrado de la esperanza. Nosotros nos dieron estos valores, pues nos dieron al inicio. Nos dijeron que la esperanza de X al cuadrado iba a ser 4 alfa al cuadrado menos 2 alfa menos la esperanza de X, que era 2 alfa menos 1 al cuadrado. Entonces resolvemos esto. Nos va a quedar 4 alfa al cuadrado menos 2 alfa menos 4 alfa al cuadrado menos 4 alfa más 1. Por lo tanto va a ser 4 alfa al cuadrado menos 2 alfa menos 4 alfa al cuadrado más 4 alfa menos 1. Y esto nos va a dar 2 alfa menos 1. Puedes saber con este. Y esto va a quedar con eso ya. Entonces, volviendo a eso, vamos a tener que esto acá. Entonces va a ser 1 partido en 4n al cuadrado por la sumatoria de 2 alfa menos 1. Pero no depende de X, por lo tanto va a ser n. 1 partido en 4n al cuadrado por n 2 alfa menos 1. Y eso va a ser 1 partido en 4n por 2 alfa menos 1. ¿Cierto? Menos 1. Sí. Sí. Pero recordar que nosotros estábamos viendo el estimador, ¿no? Sí, pues nosotros estábamos calculando nuestra estimación. Va a ser de... Sí, pues. Porque así, claro, podríamos terminar ahí. Pero nosotros estamos calculando el del estimador. Por lo tanto, estamos calculando con alfa, con este. Con el estimador máximo verosímil igual a alfa este. Sí. Entonces, ahí habría que hacer un pequeño reemplazo. Hasta donde yo estoy acordándome. Porque aquí... Claro, varianza de X... Claro, como estamos... Este es para X normal, para la varianza de X. Por aquí estamos en una... va a ser nuestro estimador. A X, al alfa con gorrito. Tendría que ser así. ¿Cierto? Sí. Entonces nos daría eso. Y esto va a ser X promedio más 1 partido en 2. Si es que mal no recuerdo. Sí. Por lo tanto ahí reemplazamos. Esto nos va a dar 1 partido en 4n
por 2 promedio más 1 partido en 2 menos 1. ¿Vale? Entonces ese 2 se va a ir con ese de ahí, ¿cierto? Sí, pues entonces 1 partido en 4n porque este 2 se va a ir con ese y nos va a quedar x más 1 menos 1. Entonces esto va a ser x partido en 4n. Esto va a ser el promedio partido en 4n. Entonces tenemos que la varianza de alfa del gorrito va a ser el promedio partido en 4n. ¿Ya? Así lo entiendo porque si no la varianza no hubiera quedado de esta manera, en estos términos. Pero como tenemos el valor del estimador, nos quedó aquí. Vale, eso va a ser los dos ejercicios. Intervalos de confianza y dócima, a ver, tienden a ser más sencillos, tienden a ser más... No sencillos, pero ustedes tienen... Todo lo que tienen que hacer es leer muy, muy detenidamente. Saber muy bien qué le están preguntando, qué datos le están entregando y qué hacer con esos. Le van a dar un ejercicio, ustedes van a decir, ah, sí, me preguntan, no sé, pues, estamos viendo intervalo de confianza, por ejemplo, tenemos 2 muestras independientes, pero con varianza desconocida, con varianzas poblacionales distintas y desconocidas. Ya, aplico esto. Y así. Es reconocer, o sea, ver, reconocer y aplicar lo que está en su formulario. ¿Vale? Lo que más tienen que pensar es acá igual en el estimado máximo verosímil. ¿Vale? Eso. Espero que le vaya bien. Estaba viendo.